el conjunto de normas que regulan la conducta externa de las personas, de los romanos en la época esclavista. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que nos dé una definición de derecho romano? Que nos pueda contestar la pregunta, ¿qué es derecho romano? Sí, Marjorie Alejandra Carranza. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Pues lo que yo tengo es que es el derecho, es un conjunto de normas que regulan la conducta externa de los romanos en la época esclavista, lo mismo que la compañera. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ahora la segunda pregunta que tenemos es, ¿por qué estudiamos derecho romano? ¿Alguien que quiera contestar por qué estudiamos derecho romano? Sí, Evelyn. Gracias, licenciado. Estudiamos Derecho Romano porque de ahí es donde se basa el código, que me quedé pensando y el Código Civil, perdón, de Guatemala, disculpe. No, sí está muy bien. El Código Civil de Guatemala está basado, bueno, no basado precisamente en el derecho romano, sino que en el código de los franceses, y este está basado en el derecho romano, entonces, por eso, perdón. Muy bien, Evelyn, muy bien, así es. Sí, Catherine. Yo pienso que el motivo por el cual estudiamos el derecho romano es porque aquí nos damos cuenta del origen y la evolución del derecho civil. Muy bien, así es. ¿Alguien más que nos quiera contestar? La respuesta de Catherine y la de Evelyn van bien. Así es, esa respuesta es correcta. Sí, Debbie. Licenciado, buenas tardes. También todo lo que heredaron nuestras instituciones con las que hoy conocemos, ¿verdad? Devienen de esa naturaleza. Entonces, y cómo han ido dando forma según los pueblos y según cómo la hemos ido adaptando cada uno de los países latinoamericanos, al menos, ¿verdad? Muy bien. En este conjunto, ¿verdad? Sí, solo Debbie que no hay que generalizar tanto, no todas las instituciones, ¿verdad? Sino solo las de una parte del derecho, las del derecho civil. Esas son las que vamos a licenciado. ahí estamos muy bien. Entonces, estamos usando el término ahí de instituciones. Decimos que el derecho romano nos ayuda a conocer el origen y la evolución que han tenido las instituciones del derecho civil guatemalteco. Pero de repente la palabra instituciones por ahí nos está haciendo ruido, de repente no logramos entender bien qué es una institución. Porque normalmente cuando escuchamos la palabra institución pensamos en un edificio. La Universidad de San Carlos es una institución y rápido viene a nuestra mente el edificio de rectoría. O nos hablan de la Corte Suprema de Justicia, es una institución y nos viene el Palacio de la Justicia que tenemos en Guatemala. O hablamos del gobierno de Guatemala y decimos, institución, el Palacio Nacional. El Congreso de la República, otra institución, y nos imaginamos el Palacio Legislativo. La verdad es que una institución no es un edificio, no es una instalación. Jurídicamente, ¿qué es lo que entendemos por institución? Jurídicamente, una institución es un conjunto de derechos y obligaciones. Eso es una institución. Por ejemplo, habrán escuchado ustedes que cuando se habla del matrimonio, se dice que el matrimonio es una institución. Y sí, ¿por qué es una institución? Porque cuando dos personas deciden contraer matrimonio, lo que están haciendo estas dos personas es hacer nacer derechos. Ellos hacen el nacimiento del derecho. Nacen obligaciones, nacen derechos para ambas personas. Tanto él como ella, cuando celebran el matrimonio, hacen nacer obligaciones para cada uno de ellos dos y, consecuentemente, derechos para cada uno de ellos. Entonces, eso es una institución. Una institución es prácticamente la creación, la concreción de derechos y obligaciones. Entonces, cuando hablamos de que aquí vamos a conocer el origen y la evolución de las instituciones del derecho civil guatemalteco, no debiéramos de pensar de que, tal vez son los juzgados o tal vez son las oficinas jurídicas. No, cuando hablamos de las instituciones del derecho civil guatemalteco, nos estamos refiriendo a todas esas entidades o elementos que permiten
el surgimiento de derechos y obligaciones, como el ejemplo del matrimonio. Igual, por ejemplo, cuando alguien viene y decide celebrar su última voluntad en un testamento, entonces están haciendo la institución del testamento, y en la institución del testamento se están estableciendo derechos para quienes van a suceder. La familia es otra institución. La familia implica también un conjunto de derechos y de obligaciones. Cada uno de los integrantes de la familia, tanto papá, mamá como los hijos, tienen sus derechos, tienen sus obligaciones. La institución, entonces, debemos entenderla como eso, como la concreción de derechos y obligaciones. Bien, entonces, todo esto para aclarar la palabra institución que se menciona cuando hacemos referencia a por qué estudiamos derecho romano, ¿verdad? Estudiamos derecho romano porque ahí vamos a conocer el origen y la evolución que tuvieron las instituciones del derecho civil guatemalteco. El origen porque ahí a algunos de los romanos se les ocurrió esa figura. Por ejemplo, estábamos hablando del testamento. A los romanos se les ocurrió que para poder trasladar la propiedad del padre a quienes le seguían en el poder, lo que quedaba era inventarse un procedimiento, y ese fue el proceso sucesorio. Ellos lo inventaron. Entonces, nosotros sabemos ahí del testamento, de la herencia, allá nació. Y vamos a ver cómo fue evolucionando, porque no es de que desde la creación fueron las instituciones tal como hoy las conocemos. Solo para dar un ejemplo, hoy nosotros decimos, ¡ay, nuestra familia!, ¿verdad? Y si nos dicen, dibuja a la familia, dibujamos a nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanitos, y ahí estamos todos, es nuestra familia. ¿Y qué notamos nosotros o por qué decimos, él es mi familia, o él no es mi familia? Lo que hacemos es saber si descendemos de alguien en común, y porque eso asegura que tenemos vínculos de sangre. Es decir, nosotros por la sangre es que decimos es mi familia o no es mi familia. Pero los romanos al principio no crearon la familia en función de la sangre. Los romanos crearon la familia en función del dominio. Entonces hay un padre, ¿y quiénes son los que integran su familia? Pues todos los que están bajo el dominio de él, que no necesariamente son sus hijos. No solo hijos iba a tener él dominados, y esos serán su familia. Nos damos cuenta cómo la familia evoluciona. Al principio la familia era basada en el poder del padre sobre todos los dominados hacía que existiera la familia. Hoy no, hoy la familia está basada en los lazos de sangre. Vemos cómo la figura nació allá en Roma, pero fue cambiando, fue adaptándose, fue evolucionando a lo que hoy tenemos. Entonces, eso es lo que hacemos en derecho romano, conocer el origen de las instituciones y la evolución que éstas han tenido a nuestro Código Civil guatemalteco. Entonces, por eso estudiamos derecho romano. Nos permite conocer el origen y la evolución de las instituciones del derecho civil guatemalteco. Bien, ahora que ya sabemos esto, vamos a presentar el programa. Pero antes, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Bueno, Por mi parte no, licenciado. Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar hoy del programa del curso. Hoy sí vamos a aclarar todas las dudas que tengamos sobre el contenido, la metodología, la evaluación, la bibliografía o el material de apoyo. Vamos a usar una presentación para poder avanzar. Bien, nuestro curso de Derecho Romano. Hay un programa de estudios. El programa de estudios, ¿en dónde está? Está en la página de la facultad. Nosotros entramos a la página de la facultad y ahí podemos descargarlo. Hoy a veces se nos hace complicado por la situación que se está viviendo. De igual manera, en Classroom les voy a colocar el programa del curso para que lo tengan de referencia. Y cuando pasemos a Moodle, si es que se da, lo trasladaremos, ¿verdad? También ahí estará disponible el programa para que ustedes puedan consultarlo. El curso de Derecho Romano es relativamente nuevo, ¿ya? Dirá uno, ¿cuál nuevo? Si vimos que estaba desde hace casi 1500 años, ¿verdad? Pues lo que ocurre es que al principio, cuando se dio la carrera de Derecho, digamos que Derecho es de las primeras carreras, de las primeras profesiones que
se dieron en la universidad, y no solo en la Universidad de San Carlos, sino en todas las del mundo. Pero cuando se comenzaba a estudiar en aquellas épocas de fundación de la universidad, nosotros decimos que estamos estudiando en la tricentenaria, ¿verdad? Porque quiere decir que ya tiene más de 300 años de existir. Pues imaginémonos, hace 300 años, el idioma que se utilizaba para dar a conocer el conocimiento era el latín. Por eso es que muchas veces los sacerdotes, las misas las hacían en latín. Los sacerdotes eran los que más conocimiento tenían porque ellos sí estudiaban el latín, lo aprendían, lo hablaban, lo leían, y no como el resto de la sociedad, ¿verdad? Porque probablemente si nosotros hubiéramos vivido en aquella época, a lo sumo hablaríamos una lengua nativa o de repente ya más o menos hablaríamos el español, pero pensar en que vamos a hablar, que vamos a leer es algo que no se hacía. Imagínense hablar y leer latín, más complicado, ¿verdad? Entonces, los libros venían en latín, entonces los únicos que podían formarse eran los que sabían leer y que obviamente por saber leer también sabían hablar latín. Era bien complicado. En esa época sí existía el curso de Derecho Romano. El curso de Derecho Romano existió por muchos años. Sin embargo, hubo un momento en el cual allá en la facultad dijeron, pero es que estudiar esa historia, ¿para qué? Si nosotros no estamos para ir hacia el pasado, sino para pensar en la construcción del futuro. Llegó el momento en el cual dijeron, eliminemos del pensum Derecho Romano. Y así fue. Es hasta por ahí, por el año 2000, 2001, que nuevamente se hace una reforma al pensum de estudios. Y ahí es donde se va a incluir el curso de Derecho Romano. Bien, este curso de Derecho Romano está compuesto de 5 unidades. El desarrollo de estas unidades va de lo general a lo particular. Así como hemos comenzado definiendo qué es el derecho romano. Hemos comenzado hablando sobre el por qué estudiamos derecho romano. Esos son aspectos generales. Esos aspectos generales los vamos a estudiar en esta primera unidad. En esta primera unidad vamos a conocer cuáles son las características que tiene el derecho romano, porque algo debió tener el derecho romano para poder trascender, para poder llegar hasta nuestros días. Algo de especial debe de tener. ¿Por qué no fue el derecho asirio? ¿Por qué no fue el derecho de Hammurabi? ¿Por qué fue el derecho romano? Todos sabemos que cuando se habla de cultura, normalmente se reconoce que los griegos eran más cultos que los romanos, ¿verdad? Porque cuando vemos la lista de filósofos, la mayoría de los nombres son griegos. Aristóteles, Sócrates, Platón, todos ellos fueron griegos. Entonces, ¿por qué si ahí es donde están los filósofos más reconocidos, no es el derecho de los griegos el que viene a nosotros? ¿Por qué es el derecho romano? Algo especial tuvo el derecho romano que lo diferenció de todos los demás derechos de la antigüedad, de todos los demás derechos de la época de la esclavitud. Y eso que tiene ese derecho romano, que lo hace distinto a los demás, es lo que le permite irse adaptando a la realidad y llega hasta nuestros días finalmente. Pues, ¿cuáles son esas características que lo distinguen de los demás? Eso lo estudiamos en esta primera unidad. También vamos a estudiar algunos conceptos fundamentales. Hay conceptos fundamentales del derecho que ustedes ya conocen. Por ejemplo, ustedes ya saben que existe un derecho público, un derecho privado, un derecho objetivo, un derecho subjetivo. Ya han estudiado conceptos como la jurisprudencia. Bueno, pues esos conceptos que ustedes han estudiado en su curso de introducción al derecho, los vamos a retomar para considerarlos en el contexto de Roma, para conocer qué era lo que decían los romanos, porque nosotros hoy hablamos de jurisprudencia y de repente para los romanos el término era un poquito distinto. Entonces vamos a estudiar esos conceptos fundamentales. Después vamos a conocer históricamente cuáles han sido las fuentes de derecho de los romanos. Ya sabemos qué son las fuentes del derecho, ¿verdad? En nuestro curso de introducción al derecho estudiamos las fuentes del derecho y ahí nos hablaron de que existen las fuentes reales, las fuentes formales, que las reales son los problemas socioeconómicos, que las formales es la legislación. Bueno, pues eso que estudiamos ahí son las fuentes del derecho. Ahora, hablando del derecho romano, ¿cuáles eran sus fuentes? Esas fuentes fueron apareciendo en el tiempo. ¿Se recuerdan? Casi son 1200 años. Entonces,
vamos a dividir la historia de Roma. Esos 1200 años aproximadamente los vamos a dividir en 3 momentos. Hay un momento que se conoce como el de la monarquía, otro momento que se conoce como la república y un tercero que se conoce como como el imperio. Entonces, la monarquía, la república y el imperio, en cada uno las normas nacían, brotaban, tenían como fuente algo distinto. Y eso es lo que estudiaremos en nuestra primera unidad. La segunda unidad es un poco más específica, ¿ya? Una vez hemos visto esos aspectos generales, nos vamos a centrar en el proceso civil del derecho romano. El proceso civil, al final de cuentas, hoy nosotros lo vemos como ese camino que se sigue ante un juzgado para buscar resolver un conflicto que se tiene. De igual manera, allá en Roma, eso fue el proceso civil, un camino para resolver conflictos entre los ciudadanos romanos. Pero vamos a ver cuál era el primer paso, cómo se estableció ese primer paso. Y vamos a conocer cómo ese proceso civil fue evolucionando, porque al principio era muy simple, muy sencillo en cuanto a sus fases, pero bastante complejo en cuanto a los términos que había que utilizar. Poco a poco se fue simplificando. Y eso es lo que estudiaremos en esa segunda unidad. Vamos a ver cómo evolucionó el proceso para poco a poco ir simplificándose y llegar a ser accesible cada vez a más ciudadanos. En la tercera unidad vamos a estudiar los derechos reales y personales. ¿Por qué se habla de derechos reales y derechos personales? Lo que ocurre es que jurídicamente hablando, en este mundo, todo lo que hay o son cosas o son personas. En este mundo no hay más que cosas o personas. Por ejemplo, cada uno de nosotros cabe en el mundo de las personas. Nuestros hermanos, nuestros padres, nuestras madres, nuestras novias, todos formamos el grupo de las personas. Ahora, ¿y qué son las cosas? Pues las cosas es la computadora, el celular, el libro, el lapicero, el perrito, el caballo, el mosco, la araña. Cualquier otro elemento que no sea persona cabe en el mundo de las cosas. Ahora, allá en Roma, cuando se hablaba de las cosas, se decía que eran las res, las rey, las re. Entonces nos damos cuenta, re quiere decir cosas, res son cosas, re es cosas, res es cosas, re, res, rey, reales. Entonces quiere decir que hay derechos reales, son derechos que tienen que ver con las re, con las res, con las rey, con las cosas, ¿ya? Entonces, los derechos que tengan que ver con las cosas son derechos reales y los derechos que tienen que ver con las personas son derechos personales. Por ahí alguien podría decir, pero ¿será que las cosas tienen derechos? No son derechos de las cosas. Los derechos siempre son de los seres humanos, pero nosotros seres humanos tenemos derechos sobre las cosas o tenemos derechos sobre las personas. Y por eso es que se habla de derechos reales y de derechos personales. Por ejemplo, yo tengo derecho a usar mi computadora. Ese es un derecho sobre una cosa, es un derecho real. Yo tengo derecho a conducir mi vehículo y parquearlo en mi casa. Es un derecho, tiene derecho. ¿Sobre qué? Sobre un vehículo. Tiene un derecho sobre su casa. Son derechos sobre cosas. Entonces, esos son derechos reales. Ahora, ¿cuáles son los derechos personales? Por ejemplo, yo soy empleado en la Universidad de San Carlos. Entonces, yo tengo derecho a exigirle a la universidad que me remunere mensualmente, que me pague mi salario. Tengo derecho a exigir mi salario. Ese es un derecho. Ese derecho tiene que ver con que la universidad le pague, le remunere. Es un derecho sobre la persona universidad. O, por ejemplo, yo contrato a una persona para que me pinte la casa. Entonces, le doy un anticipo y le digo, pínteme la casa. Yo tengo derecho a exigirle a esa persona que pinte la casa. Ese derecho no es sobre la pintura, ese derecho no es sobre el dinero que le di, ese derecho es sobre ella. Tengo derecho a que ella pinte la casa. Es un derecho personal. A mí me contrata a una persona para que lo defienda en un proceso penal. Entonces me va a pagar. Una vez ella me ha pagado, yo estoy obligado. Pero ella, ¿qué tiene? Ella lo que tiene es el derecho de exigirme
que yo le asesore, que yo le asista, que yo le resuelva las dudas que tenga sobre el proceso que se le está siguiendo. Entonces nos damos cuenta, los derechos pueden ser reales o personales, porque jurídicamente hablando, en este mundo, todo lo que hay o son cosas o son personas. Y esos derechos reales y esos derechos personales los vamos a conocer en el contexto de esa sociedad romana. Cómo fueron, cómo nacieron, cómo brotaron esos a los que hoy llamamos derechos reales y derechos personales. En la cuarta unidad nos vamos a dedicar a hablar de la persona. La persona. Ustedes ya saben qué es persona. Por ahí en derecho le dijeron que la persona viene de persone y que soné es sonido y que hay una máscara y que entonces por la máscara sacamos un sonido. Bueno, pues ahí les estaban hablando del origen de la persona. Pues realmente el concepto de persona también tiene un origen allá en el derecho romano. Y cuando hablamos de la persona, resulta que la persona, ¿quiénes eran las personas? Pues personas eran todos aquellos que eran esclavistas, todos aquellos que eran amos. Los esclavos no son personas, ¿ya? Los esclavos no son personas en aquella época. En aquella época, si bien es cierto, ponemos a la par un esclavo y un amo y diríamos, ay, pero si se parecen, pareciera que son del mismo género. Sí, es cierto, son seres humanos ambos. Pero en esa época, nadie creía, ninguno de los amos de los esclavistas creía ser semejante del esclavo. Algo así como lo que ocurrió todavía años más recientes allá en los Estados Unidos con las personas morenas, ¿verdad? Ningún blanco se consideraba igual a un moreno, ¿verdad? Tanto que los buses, por ejemplo, había una parte para que se sentaran los blancos, otra parte para que se sentaran los morenos. En los baños, ¿verdad? Habían baños para los blancos y habían baños para los morenos. Por ahí hay una película que pasan donde contratan a una persona morena y cuando tiene que ir al baño, pues tiene que salir del edificio y hasta se moja en el camino porque está bien lejos lo que tiene que recorrer para poder ir a hacer sus necesidades fisiológicas. ¿Qué nos muestra eso? Habían diferencias entre blancos y morenos, ¿verdad? Pues eso es hace pocos años. Vayamos más atrás a la época de la esclavitud de Roma. Allá resulta que los amos no se creían similares o semejantes a sus esclavos. A los esclavos no los consideraban personas, a los esclavos los consideraban animalitos que podían hablar. Por tanto, iban a tener el mismo trato que podríamos darle a una gallina, a un perro, a un caballo, a una vaca. Ese trato era el que tenía el esclavo. El esclavo no era considerado persona. Entonces, eran personas únicamente los esclavistas. Y estos esclavistas en algún momento fueron los primeros que se preocuparon, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar cuando yo muera? ¿Qué va a pasar con estas tierras de las cuales yo soy propietario? Bueno, pues tuvieron que inventar la manera de hacer trascender ese patrimonio del padre hacia los hijos o hacia los que dependían de él. Y entonces en ese tema vamos a ver la sucesión, cómo inventaron la sucesión y qué tipos de sucesión se dieron. Y luego pasaremos a la quinta unidad. La quinta unidad es la última. Ahí vamos a estudiar las obligaciones y los contratos. Cuando se habla de las obligaciones, la palabra obligación viene de obligaré, ¿ya? Obligaré, ligaré. Y ligar, ¿qué es, verdad? Ahí anda ligándose una persona con otra persona. Eso de ligarse es establecer un nexo, un lazo, un vínculo. La verdad es que allá en Roma, al principio, las obligaciones eran nexos de carácter físico. Imagínense que yo iba a comprar algo y decía, ay, muy bien, compré, pero ahora tengo que pagar, ¿verdad? Y no tengo con qué pagar. Estoy obligado a pagar y no tengo con qué pagar. Entonces le digo al Señor, ¿sabe qué, Señor? Y algo así podría pasar hoy todavía. Imaginémonos que estamos en un restaurante, estamos comiendo tranquilamente nuestro almuerzo, terminamos ya felices y decimos, a la cuenta, por favor, y nos llevan la cuenta y empezamos a buscarnos por todos lados la billetera, el dinero, y no llevamos dinero. Ahora viene el chiste de que te tocará lavar los platos, ¿verdad? Pero la verdad, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros sabemos que la billetera la hemos dejado en el automóvil que está estacionado allá afuera, no podemos decir, ay, ¿sabe qué? Vamos a ir todos a traer la billetera, ahí regresamos, vamos a pagarle al volver. No, ¿verdad? En todo caso nos va a decir, mire,
vaya usted por su billetera, pero estos se quedan aquí sentaditos y yo los voy a estar viendo de que no se me vayan sin pagar. Y entonces nosotros nos vamos a traer la billetera, regresamos y pagamos. Pues eso quiere decir que fue algo como que dejamos a nuestros acompañantes como prenda, ¿verdad? Algo así ocurría allá en Roma. Allá en Roma, si yo tenía una deuda, pues entonces podía dejar, por ejemplo, a mi hijo y venía el que me dio el dinero prestado o el que me vendió y no le he pagado y amarraba a mi hijo. Por eso es un lazo, es ligaré, ¿ya? Lo amarraba y lo tenía ahí, ¿ya? ¿Cuándo lo iba a soltar? Pues me lo iba a devolver cuando yo regresara con el dinero. La obligación, el obligaré, nació allá en esa época y nos damos cuenta que al principio no era una cosa jurídica, sino era más cuestión de carácter físico. Y esas obligaciones podían nacer de varias fuentes y una de esas fuentes son los contratos. Ya en los contratos las personas voluntariamente deciden hacer las obligaciones. Y es como ahora ocurre, ¿verdad? Si nosotros compramos un bien inmueble con garantía hipotecaria, quiere decir que nos estamos comprometiendo a pagar una cuota periódicamente, ¿verdad? Pero no es de que nosotros digamos, ay, es que aquí voy con una pistola en la espalda y me están obligando a que compre la casa y la hipoteque. No, es una cuestión voluntaria. Yo decido voluntariamente contraer obligaciones. La otra persona decide voluntariamente contraer obligaciones. Entonces, los contratos son fuente de obligaciones. No es la única fuente, pero es una de las fuentes más importantes en este contexto. Estas son las 5 unidades que vamos a estudiar. ¿Se dan cuenta? Vamos de lo particular. Vamos de lo general a lo particular. Vamos de lo que es más amplio a lo que es más específico. Bien, como lo que andamos buscando con estas 5 unidades es conocer el origen y la evolución de las instituciones del derecho civil guatemalteco. Entonces, para asegurarnos de que estamos conociendo el origen y la evolución de las instituciones, es menester. ¿Y cómo vamos a organizarnos para la evaluación? Vamos a hacer un primer examen parcial. Ese primer examen parcial tiene una ponderación de 30 puntos y va a cubrir únicamente la primera unidad, ya, solo la primera unidad. Lo que vimos en la clase anterior ya es contenido de lo que será evaluado en ese primer examen parcial. Luego tendremos un segundo parcial que va a cubrir las unidades 2 y 3. El segundo parcial, nosotros sabemos que cuando consultamos la cartelera virtual nos aparecen 2 columnas de parciales, ¿verdad? La primera y la segunda. El primero de 30, el segundo de 40. Bueno, pero ¿cómo vamos a integrar esos 40 que aparecen en la columna del segundo parcial? Los vamos a integrar con 2 elementos. Uno, son actividades que van a valer 20 puntos. ¿Y en qué consisten esas actividades que valen 20 puntos? Va a consistir en unos cuestionarios que les voy a compartir semanalmente a través de la plataforma que utilicemos. Y ustedes los van a resolver durante el día. Ustedes van a tener todo el día para contestarlos. Por ejemplo, si ya estuviéramos en esa dinámica, mañana viernes, prácticamente desde las 0 horas hasta 1 minuto antes de la medianoche, ustedes tendrían el tiempo libre para acceder a la plataforma y contestar el cuestionario. ¿Sobre qué se va a preguntar en el cuestionario? Sobre lo que veamos en la clase. No se va a pedir que investiguen, no se va a pedir que lean un documento por aparte, no. Voy a preguntar de lo que exponga en la clase. Claro, eso no quiere decir, entonces no hay que leer nada, no nos recomienda la lectura. No, la lectura siempre es recomendable. Si nosotros queremos aprender más, tenemos que leer. No nos podemos conformar con lo que diga el catedrático de la clase, porque eso no es suficiente. Es poco ese contenido con relación a lo que de verdad debiéramos estar estudiando. Entonces, si ustedes quieren leer más, pueden hacerlo. Ahora, lo que sí es que para efectos de esos cuestionarios voy a preguntar sobre lo que estemos viendo en la clase durante la semana que hemos cubierto. Vamos a hacer por lo menos 4 actividades y después cada una se va a ponderar en 20 puntos y de ahí vamos a sacar un promedio y esos son los 20 de actividades. Cuando se programen los segundos exámenes, ahí estaremos con nuestro segundo examen parcial, pero ese no valerá 40 puntos, sino solamente 20, que se sumarán a los de las actividades para tener la calificación sobre 40.
Estamos ahí que solo es segunda y tercera unidad. La cuarta y la quinta la vamos a examinar en un examen final. Un examen final que tiene una ponderación de 30 puntos. Ustedes ya saben que hay zona mínima, ¿verdad? La zona mínima es de 31 puntos. Los 31 puntos se deben de acumular de los 30 y 40 que hay acá arriba. El que llega a tener 31 o más tiene derecho a venir al examen final. El que no llega a la zona mínima pierde su derecho de participar en el examen final. Los cursos se aprueban con 61 puntos. Ahora, la gran duda será, bueno, pues ya sabemos el contenido, ya sabemos cómo es la evaluación. En general las preguntas son de carácter cerrado. Lo que sí aclaro es que no son preguntas como, por ejemplo, ¿cómo se llama el conjunto de normas que regulan la conducta externa de los ciudadanos romanos en la época de la esclavitud? Y luego el espacio para escribir, ¿verdad? No, no son así. Porque ese tipo de preguntas lo único que hacen es obligarnos a memorizar. Aquí no va a ser así. Aquí va a ser de otro tipo. Va a ser más como casos, como situaciones en donde ustedes tienen que aplicar. Por ejemplo, se me ocurre, hay un conflicto entre Marco Antonio y su esclavo. Ese conflicto se busca resolver jurídicamente. ¿Se puede resolver ese conflicto haciendo uso del derecho romano? Y ustedes me dicen, sí, me dicen, no. Puede ser que me tengan que decir por qué sí o por qué no, ¿ya? Así es. Entonces, es más de entender lo que vemos en la clase, pero entenderlo, interpretarlo, no solo escribirlo para tenerlo listo y leerlo después. Hay que entender, hay que interpretar, porque lo que se busca es aplicar, ¿ya? Estos conceptos los tenemos que poder aplicar a nuestra realidad o a la realidad romana, según sean los casos, ¿verdad? Bien, así es el tipo de preguntas. Ahora, ¿y material? Material. ¿Qué material podemos ofrecer? Primero, el material más importante es el que van a crear ustedes. Las notas que ustedes tomen, ese es el material más valioso que puede haber. Segundo, pues tenemos un canal de YouTube. En ese canal de YouTube hay algunos videos en donde se presenta de manera sucinta lo que estamos viendo en la clase. Eso quiere decir que yo puedo completar lo que he tomado de apuntes con la reproducción de ese video, en donde otra vez me van a volver a explicar lo que ya me dijeron antes en clase. Y por el otro lado, vamos a tener un libro que les voy a compartir. Les voy a compartir el enlace. Ese libro está disponible en internet. Les voy a compartir el enlace para que lo descarguen y entonces lo puedan utilizar. Aclaro que en general, cuando nosotros vemos los libros de derecho romano que hay en las librerías o que podemos encontrar en el internet, realmente esos libros no están adecuados al curso. ¿Por qué? Porque este curso de derecho romano en nuestra facultad solamente es para un semestre. Y nuestro semestre no es de 6 meses, ¿verdad? Es más o menos de 4 meses y medio. Así es nuestro curso. Ahora, esos libros normalmente están elaborados para cursos de derecho romano que en otras universidades en el extranjero requieren de 2 semestres. Como allá usan 2 semestres y 2 semestres que de verdad son semestres, resulta que el contenido que contiene esos libros es mucho más amplio que lo que nosotros cubrimos. Leer todo el libro es bueno porque nos va a ayudar a aprender más. Pero, ¿qué es lo que nos queda entonces para efectos del curso y pensando más que todo en la evaluación? Pues ir seleccionando en esos libros los temas que estamos viendo en clase. Por ahí hay otro libro, ¿verdad? Que seguramente en redes sociales les están compartiendo. Un libro que hicieron algunos profesores que imparten el curso de Derecho Romano también allá en la facultad. Ese libro también es muy valioso, encierra el esfuerzo de estas personas, fue una compilación que hicieron, tiene un trabajo, está orientado por el programa del curso. A veces tiene un orden un tanto distinto al desarrollo que vamos a seguir nosotros, pero el contenido ahí está.
Si alguien quiere comprarlo, pues también está en libertad. Insisto o aclaro, ese libro lo recomiendo, mas no estoy diciendo que ese es el que vamos a usar como texto del curso, ni tampoco estoy diciendo que el examen viene basado en ese libro. El examen no viene basado en ningún libro. El examen viene basado en lo que expliquemos, en lo que discutamos, en lo que hablemos acá durante nuestra clase. Bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ninguna, licenciado. No, licenciado. Licenciado, ¿el nombre del canal de YouTube lo va a subir a Classroom o no lo va a dar ahorita? No, se los voy a colocar en clase. Ah, ok, muchas gracias. Licenciado, también, ya que vamos a tener videos en el canal de YouTube, significa que las clases per se, estas no van a estar grabadas ni... No le logré escuchar totalmente, Sofía, se le entrecortaba, pero Ay, según comprendí, hace referencia a si las clases que estoy grabando se las voy a compartir. No voy a compartir las clases que estamos realizando ahora, pero el contenido, la esencia de la explicación va a estar ahí en ese canal de YouTube. gracias. Bueno, si no hay dudas, entonces esta sería la presentación del curso. Y ya el próximo día avanzaríamos con nuestro tercer tema, nuestro tema relacionado con las características del derecho romano. Ese es el tema que desarrollaremos en la próxima clase. Entonces, por ahora nos vamos a quedar acá. Vamos a tener un periodo corto, por haber sido el de la presentación del curso. Ya en los próximos estaremos cubriendo más tiempo. Sí, les decía que los enlaces tanto del canal como del libro se los voy a colocar en Classroom, ¿verdad? Bien, entonces si no hay dudas, si no hay inquietudes, nos quedamos acá y estaríamos nuevamente en clases el próximo martes, siempre a las 14:30. Feliz tarde, se cuidan, feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Feliz Feliz tarde. tarde. Feliz tarde. Buenas tardes.